amado Padre bueno, gracias Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Porque tu palabra dice que donde uno o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí con ellos. Pedimos, sí, Señor, tu presencia en esta mañana aquí. Porque queremos alabarte, queremos bendecirte. Queremos que limpie nuestros corazones. Te pedimos perdón por cualquier falla que hayamos cometido, Padre amado. Y que tú, mi Señor, eres nuestro Rey glorioso, nuestro gran Salvador, nuestro gran defensor. Sé tú con nosotros en esta mañana, limpia nuestros pensamientos y llénanos con tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, amén. Vamos a estar en la ley de la adicción. ¿A qué tú eres adicto? A Cristo. Nadie contestó, ni dijo amén. Ajá. Los líderes añaden valor mediante el servicio a los demás. Esta es la primera vez que escuchamos eso, ¿verdad? Añaden valor mediante el servicio a los demás. ¿Por qué deberían de dirigir los líderes? Y cuando lo hacen, ¿cuál es su primera responsabilidad? Si usted le fuera a preguntar a muchos de ellos, tal vez escucharía una variedad de respuestas. Podría escuchar que la labor de un líder es estar al frente, hacer que la organización funcione sin problemas, producir ganancias para los accionistas, desarrollar una gran compañía, hacernos mejores que la competencia, triunfar. ¿Importa la motivación de un líder o es sencillamente el hecho de que el trabajo se ejecute lo que importa? ¿Cuál es la conclusión? Muchas personas ven el liderazgo de la misma manera en que ven el éxito, esperando llegar tan lejos como puedan, subir la escalera, alcanzar la posición más alta que les sea posible, dado su talento. Contrario a la manera de pensar convencional, yo creo que en conclusión, en el liderazgo no es que tan lejos podamos avanzar personalmente, sino que tan lejos hacemos que los demás avancen. Eso es lograr al servir a los demás y añadir valor a su vida. La interacción entre cada líder y el seguidor es una relación, y en todas las relaciones se le añade o se le sustrae a la vida de una persona. Si es un líder, créame entonces, usted está teniendo ya, sea un impacto positivo o uno negativo en las personas que dirige. ¿Cómo puede saberlo? Hay una pregunta vital. ¿Estás mejorando las cosas para las personas que le siguen? Albert Einstein, quien recibiera el Premio Nobel de Física en 1921, aseveró: solamente una vida que se vive sirviendo a los demás es digna de ser vivida. Un liderazgo grandioso significa un servicio grandioso. Los líderes añaden valor al servir a los demás. El jueves estuvimos hablando del amor, y una de las cualidades del amor es el servir. Los fariseos y la ley de la adición. Pensamiento sobre el liderazgo para hoy. El buen liderazgo se basa en añadir valor a las personas, no en el título, poder o posición de uno. Leemos la lectura bíblica, pastora. Todo eso que están ahí. Bien larga. Bien larga. Sí. Sigan por ahí. Ok. Explica. De Menciónala. acuerdo, Mateo 23 del 1 al 39. De acuerdo a las escrituras, los fariseos eran los líderes posicionales máximos. Como el mismo Jesús señaló, aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos creían que su posición les daba el poder y los hacía buenos líderes. Jesús tenía un mensaje diferente que darle. Defectos básicos en la perspectiva del liderazgo de los fariseos.
¿En qué se equivocaron los fariseos? ¿Cómo es que se apartaron tanto del camino correcto? Su manera de pensar y sus fundamentos eran terriblemente defectuosos. Los fariseos tenían un concepto falso de la rectitud. Los fariseos prestaban su atención a la apariencia externa. Querían verse bien. Querían que la gente supiera que eran poderosos y que vieran sus actos de generosidad. Sin embargo, hacían todo esto únicamente para lucirse, vanagloria. Querían verse bien ante los ojos de los demás sin que esto les implicara un esfuerzo. Pero como dice Ernest Belvins, uno siempre puede saber cuándo transita por el camino hacia la rectitud, porque es cuesta arriba. La reacción de Jesús hacia los fariseos fue clara. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también por fuera la verdad, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. A Jesús le interesa más el corazón de una persona, no solo su apariencia. La condición del corazón es especialmente importante para los líderes, porque la manera en que impactan la vida de los demás depende de ella. Eugene B. Habaker dice: el líder verdadero sirve a las personas y a los mejores intereses de ellas. Hacerlo así no lo hará siempre popular, ni tampoco impresionará todo el tiempo. No obstante, debido a que los líderes verdaderos son motivados por un interés y preocupación genuino, más que por un deseo personal de gloria, están dispuestos a pagar el precio. Usted no puede ser un líder siervo si su enfoque es el poder y la apariencia. Su enfoque debe de estar en ayudar a aquellas personas a quienes lidera. ¿Están entendiendo? Sí. Okay. Los fariseos tenían un concepto falso del ministerio. Y ahora vamos más profundo. El liderazgo de los fariseos se caracterizaba por la imposición de reglas y la asignación de tareas difíciles cuando ellos no hacían nada. Eso es típico de los líderes posicionales, ya sea que su liderazgo sea espiritual o secular. Los líderes por posición tienden a imponerse sobre los demás, no se vuelven sus compañeros. Eleanor Roosevelt dijo: no es justo pedirle a otro lo que uno mismo no está dispuesto a hacer. Como líder, usted debe de establecer para sí mismo por lo menos un nivel tan alto como el que erige para aquellos a quienes dirige. Sus destrezas y responsabilidades tal vez sean diferentes de las que les corresponden a las personas que dirige, pero su voluntad de trabajar arduamente y dar cuenta de ello no deben ser menores que las de ella. Por eso es bueno tú empezar desde abajo, no comenzar con el título ahí arriba, y cuando te pregunten algo de las primeras labores más sencillas, tú no sabes cómo se hace o cómo debe de hacerse o a quién tienes que buscar para poder que se haga. Y eso sucede mucho. Los fariseos tenían un concepto falso de la grandeza. Como mucha gente que tiene la posición de liderazgo, pero no mucha habilidad para ello, los fariseos creían que el reconocimiento, la posición y el título era lo que hacían a una persona grandiosa. Antes de condenarlos, deberíamos de recordar que los discípulos también tenían una idea equivocada
de lo que significaba liderar. Cuando Santiago y Juan pidieron posiciones de honor, la Escritura dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. El liderazgo verdadero es servicio. Repito, el liderazgo verdadero es servicio. Servir a los demás es lo que separa a un líder bueno de uno egoísta. Puesto de otra manera, Martin Luther King Jr. lo expresó así: todo el mundo puede ser grandioso, porque nadie puede servir. Wow. Lo digo él. Ajá. Grandioso. Pensamientos sobre liderazgo para hoy. Los líderes buenos hacen la transición de un liderazgo egoísta a uno de servicio. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy de para temblar. Eso es así. Los fariseos se rehusaron a entenderlo. Vieron el modo de liderazgo de Jesús y decidieron sencillamente no aceptarlo. Se disculparon a sí mismos. Señalaron su linaje como hijos de Abraham, pensando que un título los protegería. Acusaron a Jesús de estar poseído por demonios. Se equivocaron, urdieron y tramaron e hicieron todo lo que estaba en su poder para evitar verse honestamente al interior, y en lugar de eso trataron de aferrarse a su manera antigua de hacer las cosas. Sin embargo, su tiempo estaba llegando a su fin. Jesús enseñó otra forma de ver el liderazgo. El liderazgo egoísta frente al liderazgo de servicio. Cualquiera que desee seguir a Jesús deberá aprender a liderar a su manera. Este requiere un cambio de paradigma, de liderazgo egoísta a liderazgo de servicio. Los dos se encuentran en marcado contraste uno ante el otro, y al hacer una lectura cuidadosa de los evangelios, podemos ver cómo Jesús dirigió en oposición a la forma de liderar de los fariseos. Y aquí 7 maneras en las cuales los dos enfoques difieren. Difieren en la forma de ganar influencia. Los líderes egoístas buscan usar su poder para lograr que las personas hagan lo que ellos quieren. Tratan de impresionar, intimidar o sencillamente de dominar a los demás. En contraste, los líderes siervos buscan amar a la gente para ganar influencia. Se esfuerzan por seguir la dirección dada en Filipenses 2, la cual dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo,
y mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Los líderes siervos ven el liderazgo como una plataforma para amar a las personas, no como un modo de buscar lo suyo. ¡Qué dolor! No, y que eso... Entonces, ha dado mucho dolor en mucha gente, ha herido a mucha gente este tipo de liderazgo, De liderazgo, sí. que es impositivo, que es impuesto, ¿verdad? Como la cañona. Y es que somos, lamentablemente, la mayoría somos orgullosos. No tanto que nos guste la vanagloria, que seamos exaltados, pero nos gusta sentirnos no importantes, pero sentirnos amados. Y cuando no vemos que nos están amando o no vemos que nos están prestando atención, buscamos como que sacar pecho y se nos olvida que siempre, a mí me enseñaron, siempre va a haber uno más macho que tú. Eso me lo enseñaron desde chiquito. Porque creemos, que como yo, mira, siempre hay uno que es más fuerte. Y eso pasa Sí. cuando son personas que han tenido carencias de afecto, carencias de, ¿verdad?, de autoestima baja, Que ven la posición como para ganar, ¿verdad? Para algún poder- tipo de llamar la atención. para tener valor, para poder tener, ¿verdad?, Que si no tienen reconocimiento. eso, exacto. Un ejemplo sencillo, el rey Saúl, el más alto, el más hermoso. ¡Oh, María! Las tengo aquí. Ujú. Y Dios sabía el corazón de él, Y pero pues, él le otorgó Le eso. dio la oportunidad. Le dio la oportunidad y le otorgó, ¿verdad?, al pueblo, pero tomaron la mala decisión que pues que ellos querían tener rey como los demás naciones. bien, el segundo punto. Difieren en el lugar en donde encuentran seguridad. También. A los líderes siervos también les gusta ganar, pero esa no es la fuente de su fortaleza. Su seguridad viene de su dependencia en Dios. Como Pablo en 2 Corintios 3:5 reconoce que nuestra competencia proviene de Dios. La tercera, difieren en la manera en que ejercen la autoridad, y ahí es donde muchos la vemos. Vez tras vez los fariseos les recordaban a las personas su posición, les mostraban sus credenciales y defendían sus derechos a fin de dirigir a otros. Hacían todo lo que estaba en su poder para colocarse lejos y por encima de aquellos a quienes lideraban. En contraste, Jesús renunció a sus derechos, se hizo a sí mismo como un esclavo y sirvió a aquellos que estaban debajo de él. Definió el liderazgo como servicio y espera que cualquiera que desee dirigir en su nombre use su poder para añadirle valor a los demás. Difieren en la forma de desarrollar a la organización. Los líderes egoístas, como los filisteos, ponen demandas sobre los demás para extender su poder y hacer crecer a su organización. Derriban la voluntad de las personas y luego les piden que salten a través de aros para probarse a sí mismos, como si fueran animales en el circo. O esclavo. O esclavo. Como líder siervo, Jesús se enfocó en edificar a la gente. Pasó su ministerio completo desarrollando a las personas, animando, entrenando y facultando a sus discípulos. Antes de terminar, les dio su autoridad a sus seguidores para que pudieran continuar adelante después de su partida. Número 5. Difieren en su perspectiva y visión. Los líderes egoístas tienen por lo general la vista corta. Su enfoque es como la de los niños que juegan a ser el rey de la colina. Pasan la mayor parte de su tiempo y energía derribando a los demás y manteniéndose ellos en la cima. Su perspectiva, así como sus esfuerzos, son temporales. Como les dijo Jesús a los fariseos, que hacían ostentación de su poder y una gran exhibición de sus obras, su recompensa también
es temporal. Los líderes siervos que siguen a Dios viven para lo eterno. Ponen atención a las palabras de Jesús, quien advirtió: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Tengo que hacer la intervención. Perspectiva y visión. Traten de explicar cómo es posible que un pastor que se supone que conozca Mateo 6, 19 y 20 que acabamos de tener, pueda tener una residencia que oscile en los 5 millones de dólares y los miembros de su congregación pasando hambre, tengan necesidad. No sé, pero para mí, tú eres líder, tú puedes tener esos 5 millones de dólares, pero los tienes que estar invirtiendo en cosas para que esa gente no esté sufriendo. Mi malestar siempre fue con la Iglesia Católica: ¿por qué piden tanto cuando están cubiertos de oro? Que esos son antigüedades, que es para preservarla para la historia. ¿Y quién se va a disfrutar eso? El anticristo. Es el problema. Tú puedes, ¿cómo se dice? Amontonar un montón de dinero. Tú sabes cuándo lo vas a disfrutar. Tú no sabes, como le dijeron al que había llenado 2 molinos de alimento y esa noche lo venía a buscar la muerte. ¿Quién disfrutó de eso? Uno que no trabajó posiblemente, o el gobierno que le incautó porque debía contribuciones, que es lo que pasa muy comúnmente. Mire, sí que uno tiene que tener algo ahorrado por una emergencia, pero 5 millones de dólares todos, ahí como que se nos va. Y se seguirán lucrando, porque hay gente que se levantan así y levantan las obras y se siguen lucrando de eso. Y miren, hermano, tanto el sacerdote como el levita, el pueblo sí lo tenía que sostener, pero era de lo que ellos podían dar para poderlo sostener. O sea, no era exigiendo. O sea, y eso es lo que se pasa de la raya, ¿verdad? Se pasa del límite. Que hay líderes que exigen y hacen esta turbulencia de que si tú no das, Dios no te bendice. Dios, o sea, es como un juego de palabras. Usan su liderato. Exacto, un juego de palabras para poderlo, para manipular a la mente de esas personas. Y ya eso ya no es líder, así no fue Cristo. Eso es así. Pero sigamos. Difieren en la manera como definen el éxito. Si usted es un líder egoísta, ¿cuándo sabe que ha alcanzado el éxito? Cuando gana personalmente. No existe otro indicador de triunfo. Esa no es la realidad para los líderes siervos. Ellos lo logran cuando cada una de las personas a las que ayudan ganan. No obstante, pueden considerarse exitosos incluso ante el rostro de la pérdida, siempre y cuando hayan sido obedientes a la dirección de Dios. Él es el único que tiene el cuadro completo de lo que está sucediendo en el mundo y sabe qué clase de impacto está haciendo un líder en la eternidad. Un líder egoísta, por ser egoísta, nunca va a estar satisfecho. Quiere más y quiere más. Nosotros, en la Iglesia Familiar Hogar para Todos, ¿cómo es que lo dice aquí? Logran el éxito cuando cada una de las personas a las que ayudan ganan. No sé si ustedes recuerdan que yo he dicho que la membresía de esta iglesia sobrepasaría a las 500 personas si sumamos a todas las personas que nosotros aquí le hemos ayudado.
Le hemos ayudado y al cabo del tiempo pues se van a una iglesia más cerca de ellos, se mudan para otro lado. Pues. Pero somos triunfadores porque les hemos ayudado. Hemos hecho lo que Dios manda a que nosotros hagamos. La gran comisión. Eso es algo. Difieren en la forma en que ven su papel. La conclusión es que los líderes egoístas se ven a sí mismos como soberanos sobre los demás. Wow, tremenda palabra. Quieren ser el jefe que da las órdenes y harán todo lo que sea necesario para mantenerse en esa posición. Los siervos líderes se ven a sí mismos como compañeros. Conforme Jesús se preparaba para ir a la cruz, les dejó saber a sus discípulos que Él los trataba no como a subordinados, sino como a sus iguales en la misma misión. Les explicó: ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los líderes son importantes. Como la reina Isabel I de Inglaterra observó, que es una familia sin un administrador, una nave sin un piloto, un rebaño sin un pastor, un cuerpo sin una cabeza. Un caos. Todo surge y se desploma por el liderazgo, pero los líderes no son parte de ello sin la familia, la nave, el rebaño o el cuerpo al que sirven. Lo que es importante es la forma en la que los líderes enfocan su papel. ¿Están allí solamente por sí mismos o están dirigiendo porque desean añadirles valor a los demás al servir? Pensamiento sobre el liderazgo para hoy. La capacidad de un líder de añadir valor empieza dentro del corazón. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le sirvió, que el que envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciese. El mismo Jesús dijo eso, o sea que saliendo de su trono, de su gloria, de su majestuosidad, de lo que es lo más grandioso, vino a ser siervo y pudo ser humilde, o sea que no, él no escatimó, no dijo no, me voy a quedar en el trono y que la humanidad se pierda y se destruya, no, es lo que él hizo fue porque nos ama y que adicional a eso no iba a destruir lo que él creó. O sea, lo que salió de su corazón, lo que salió de su mente y de su misericordia, o sea, no quiso destruirlo. O sea, que hubo tanta misericordia y tanta plan. El plan fue tan perfecto que sabía el Padre, sabía el Hijo, el Espíritu Santo de que tenían que hacer su función como la Santa Trinidad. Y tenían que hacer esta parte, o sea, de que Jesús tenía que venir a salvar lo que se había perdido. Seguimos. ¿Qué imagen viene a su mente cuando escuchas la palabra servir? ¿Se imagina a personas con destrezas limitadas ejecutando tareas serviles? Si es así, probablemente usted tiene la idea equivocada al respecto. Los discípulos de seguro la tenían, hasta que Jesús les ayudó a entender lo contrario. Servir a otras personas no es algo que esté sujeto a la educación, nivel de destreza o posición del individuo, sino a su corazón.
Cada seguidor de Cristo es llamado a servir a otros y una buena oportunidad para hacerlo depende de la actitud de una persona hacia los demás, no a la capacidad posicional. Servir. Servir, uno ve en los restaurantes al mesero. Servir, uno ve en el supermercado a los baggers. Servir, uno ve en los hospitales a las enfermeras. ¿Sabes lo que viene a mi mente cuando yo oigo la palabra servir? Bendición. Me viene a la mente a las personas con los comedores escolares. También. Que pues yo sé que se les paga, pero pues como que de pequeña lo que me vino a la mente era servir comida. ¿Sabes? Como que esa era la idea que yo tenía de servir. Otro punto que es debatible. Tú sirves. Posiblemente, poniendo el ejemplo de la enfermera, a ella le pagan, pero hay enfermeras que sirven y hay enfermeras que sirven de corazón. Eso es verdad. Sí, Y sí. La vocación es bien importante. en los restaurantes tú tienes meseros que sirven y hay meseros que sirven de corazón. Nosotros tenemos... Uno se da cuenta. Uno Sí. se da cuenta. Sí, pero- Nosotros tenemos en las casas donde yo voy a comer cuando la doña no quiere cocinar, en Calmiga y en Piñones, Piñones, ¿sí? hay una muchachita que ella me ve y zoom, ella llega acá. Y tiene un carisma y tiene una gracia. La doña me dice, ¿y qué le pasa a esta? Yo no sé, yo no le he dicho nada. Pero es que ella es así, la muchacha. No es que ella Yo no sé, pudiéramos yo no sé. pensar que está pendiente Yo no a la he dicho. propina. Pudiéramos pensarlo. Pero hay personas que son amables de corazón. Sí, bueno. Son amables de corazón. No sé el número, no contesto. Luego ahí. Y en sitios donde tú ves gente, y bueno, y se le nota en la cara, Ujú. que están como un mapo de esos de los que hay por ahí atrás de 24 onzas que pesan como el diantre. Y tú lo ves contento, haciendo su trabajo, feliz y contento. Más tú ves otros que tienen una cara de amargado, que cogen el mapa y los estrellan otra vez aquí. Y tú notas la diferencia Sí. de quien hace las cosas con amor y de quien hace las cosas como obligado. Por eso digo que no depende de que te paguen, Claro. sino de tu disposición a servir. Seguimos, si no nos acabamos. Pero entonces la otra página empezó con eso. Mostrar un corazón Que que sirve. Exactamente. Jesús demuestra la actitud apropiada hacia los demás durante la última cena. El capítulo 13 de Juan hace un recuento acerca de cómo Jesús, Dios, en forma de hombre, se despojó de su vestidura exterior, se vistió como lo haría un esclavo y ejecutó la tarea de servir, de lavar los pies a sus discípulos. Irónicamente, el Evangelio de Lucas toma nota de que en la última cena los discípulos discutieron acerca de quién era el mayor. Ujú. La respuesta de Jesús fue que el mayor es aquel que sirve, resolviendo así el asunto para ellos y para todos los que le seguirían. El ejemplo de Jesús puede enseñarnos muchas cosas acerca del corazón de un líder bueno. Los líderes buenos están motivados por el amor a servir. El lavado de los pies de los discípulos es uno de los ejemplos más excepcionales del deseo de Jesús de servir a las personas, pero no fue ciertamente un ejemplo aislado. Él estuvo sirviendo a la gente no solo entonces y cuando los sanó, sino también cuando estaba dirigiendo, cuando les predicó a las multitudes, entrenó a sus discípulos e intercedió ante Dios a favor de las personas. Estaba practicando un liderazgo que sirve. Y por supuesto, su mayor acto de servicio fue también su mayor acto de liderazgo, morir en la cruz. Solamente el líder sin pecado de la raza humana estaba calificado y era capaz de servir en tal manera. De esta vez Jesús mostró su compasión, así como su deseo de amar, servir y salvar a la gente. Su corazón se partió cuando esa gente le resistió. Por eso dijo: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los líderes buenos son lo suficientemente seguros como para servir a los demás. Cuando un líder está seguro de quién es él y lo que puede hacer, no necesita preocuparse por conservar su dignidad, su posición o su poder. Jesús no tenía nada que probar, nada que esconder, ni nada que perder. Sabía que de ninguna manera se denigraría al agacharse hasta el piso para lavar los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas Iscariote, quien le traicionaría. Y eso sí que es bien fuerte, porque él sabía que era él, y que lo llamó amigo, y que comieron del mismo plato, y después de eso entonces le lavó los pies. Eso es algo que solo hace yo. Los líderes buenos inician los actos de servicio. Los líderes buenos son siempre iniciadores. A Jesús nunca se le tuvo que pedir que sirviera, y siempre que lo hizo, jamás fue a regañadientes. Él buscaba todo el tiempo ocasiones para servir, porque sabía que era una manera de hacer conexión con las personas, así como una forma de servirlas. Cuando faltó un siervo en el aposento alto durante la fiesta de la Pascua, Jesús intervino inmediatamente y esperaba que sus discípulos siguieran su ejemplo, sirviendo cuando vieran la oportunidad. Los líderes buenos entienden la naturaleza del servicio. Lord Halifax dijo: el servicio es la renta que pagamos por nuestra habitación en la tierra. Los líderes buenos entienden que su liderazgo no debería de existir sencillamente para su propio beneficio. Su propósito es añadir valor a las personas que lo siguen y a la organización a la que sirven juntos. Los líderes posicionales con frecuencia no entienden esto. Los discípulos ciertamente tampoco lo hacían, como podemos observar en la respuesta de Pedro a su maestro. El humilde acto de servicio de Jesús expuso el corazón orgulloso de Pedro. Afortunadamente, este llegó a entender con el tiempo lo que significaba ser un líder siervo, pero no fue sino hasta que Jesús le restauró la orilla del mar de Galilea que finalmente lo comprendió y se empezó a mover en la dirección correcta como líder. Me amas más que esto. Exacto. Y que te lo repitieran 3 veces como si uno fuera un soruma. Los líderes que sirven a los demás viven una vida bendecida. Jesús les dejó saber a sus discípulos que si entendían la naturaleza del liderazgo, que significa servicio, y tomaban acción en consecuencia con esa verdad, entonces serían bendecidos. ¿Significaba esto que todo marcharía sobre ruedas de allí en adelante? No. ¿Significaba que los seguidores siempre harían lo correcto? No. ¿Significaba que ser líder siempre sería fácil? No. Pero lo que sí significaba era que su liderazgo sería efectivo y que el impacto que hicieran para el reino sería poderoso. Pocas semanas después de su restauración, Pedro predicó y 3,000 personas respondieron al llamado de Cristo. Tanto él como los otros discípulos llevaron a cabo milagros y el evangelio se extendió rápidamente bajo su liderazgo. Él y los demás discípulos dirigieron al servir y sirvieron al dirigir. Eso cambió al mundo. Si como líder usted quiere hacer el mayor impacto posible, necesita adoptar la mentalidad del liderazgo de servicio, y eso comienza con el corazón. Debe valorar a los demás y buscar la manera de añadirles valor. Si mantiene sus motivos puros y su buena voluntad de servir vital y activa, hará un impacto positivo. ese Crush observó: descubre dónde puedes dar un servicio y luego dalo. El resto
está en el Señor. Sí, es parte de que es el líder. Dios si te llama y te va a respaldar, te va a capacitar y te va a respaldar, no te va a dejar solo. Claro. O sea, que simplemente haz tu parte y Dios va a hacer lo de él. Pero siempre tenemos que tener estamos estudiando y estamos aprendiendo de que tenemos que tener la disposición. Porque si así Dios nos ha llamado, no es simplemente para llamarnos para salvación. Y también nos ha llamado para guiar otras vidas, para guiar otras vidas y hacer la voluntad del Padre. O sea, hay que servir, porque por eso es que Él es nuestro Señor y Salvador, porque nos salvó. Que son dos cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Seguimos. Antes de añadirle valor a los demás, los líderes se hacen más valiosos para otros. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Repito, si soportáis la disciplina, si no somos orgullosos, vanidosos y nos sometemos, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo fue que Jesús fue capaz de salvar a las personas de sus pecados? Porque poseía un valor que los demás no tenían. Él no tenía pecado. Todos los líderes que les añaden valor a otros son capaces de hacerlo debido únicamente a que tienen algo que dar. Usted no puede dar lo que no tiene. Los líderes añaden valor porque ellos tienen valor. ¿Cómo se hacen más valiosos los líderes? Los escritos del Nuevo Testamento nos advierten repetidamente que mejoremos nuestra persona, que fortalezcamos nuestras manos y rodillas, que renovemos nuestras mentes, que deseemos y usemos los dones que Dios nos ha dado. Es verdad, hemos heredado un valor debido a que Dios nos ama y nos valora. Pero eso no significa que seamos perezosos. Dios quiere que crezcamos para que podamos dar. ¿Cómo pueden los líderes hacerse más valiosos? Los líderes se hacen más valiosos cuando son humildes. Y nuestro orgullo nos deja que seamos humildes. Proverbios 3:34 dice que ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A Dios se le dificulta usar a las personas orgullosas. Repito, a Dios se le dificulta usar a las personas orgullosas. Sus actitudes y acciones son más propensas a conducir al desastre que a la bendición. Individuos como Caín, Sansón, Saúl, Roboam, Acab, Jezabel, no solo se acarrearon problemas para sí mismos, sino que le fallan a su gente. Así que, ¿cuál es la solución? El libro de Proverbios nos proporciona otra vez la dirección. El escritor dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Si quisiéramos que Dios nos honrara, deberíamos de humillarnos. Jesús confirmó esto cuando dijo una palabra que está registrada en Lucas 4:8 al 11. Él dijo: cuando fuereis convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no seas que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él
te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Ay, Ay. te sacan. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Paul Reinhardt observó, nadie puede trabajar para Dios hasta que la humildad se haya apoderado de su vida. De otra forma, se magnifica a sí mismo fuera de toda proporción a Dios. Durísimo. Sí, porque así fue el mismo Lucifer. Ajá. Se le subió. Se le subió la grandeza. La humildad hace a un líder abierto para experimentar más crecimiento. Lo hace bondadoso de espíritu con los demás y poderoso en ejemplo para aquellos que le siguen. Un líder humilde les añade valor más fácilmente. Los líderes se hacen más valiosos cuando merecen que se les crea. Cuando Jesús terminó de predicar el sermón del monte, dice en Mateo 7, 28 a 29, que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué separó la enseñanza de Jesús de los otros líderes? La credibilidad. Eso debido a su credibilidad. Jesús sabía que lo que estaba hablando tenía un alto nivel de competencia y su carácter era incuestionable. Él vivía lo que enseñaba. Estas dos cualidades, competencia y carácter, son la marca distintiva de todo líder al que merece creérsele. Sin embargo, hacen más que desempeñarse solo bien. Sus acciones están basadas en el fundamento de un buen carácter. Tienen buenos valores. Su ética es de la más alta calidad y hay una coherencia que existe entre sus creencias y su comportamiento. Son transparentes, lo cual los hace altamente dignos de confianza, y cuando un líder es digno de confianza, sus seguidores pueden y deben y dependen de ellos. Fíjate, eso es bien importante. Yo entiendo que la integridad que tenga un líder le da mucho peso a las personas que vienen heridas, a las personas que vienen con desconfianza, personas que han sido víctimas de líderes inescrupulosos. Y eso hace que haya un lazo, un enlace, ¿verdad?, de confianza, que hace que incluso esa persona crezca. Claro. Eso es. Los líderes se hacen más valiosos cuando ponen primero a los demás. Los líderes de valor dirigen a otros por los motivos correctos. En todo lo que hacen buscan poner a los demás por delante de sí mismos. La diferencia entre un líder que cuida de sí mismo y uno que pone a los demás primero puede ser vista en las últimas horas antes de la crucifixión de Cristo. Bruce Tylerman, antiguo pastor de la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh, dice que este contraste le fue señalado durante una conversación con un miembro de su iglesia. Ustedes, los predicadores, hablan mucho acerca de dar, le dijo, pero cuando se trata de ello, todo se resume en una teología de la vasija. ¿Teología de la vasija?, preguntó Tylerman. ¿Qué es esto? ¿Recuerda lo que hizo Pilato cuando tuvo la oportunidad de absolver a Jesús? Le preguntó. Pidió una vasija y se lavó las manos por completo de ese asunto. No obstante, Jesús, la noche antes de su muerte, pidió una vasija y procedió a lavar los pies de sus discípulos. Todo se reduce a la teología de la vasija. ¿A cuál de ellas escoger? Ay. Ay. ¡Auch! Ay. Esa es una pregunta que cualquier líder debe hacerse. ¿Dirigirá para poder poner a usted mismo en primer lugar o lo hará para servir a los otros?
cuando es humilde, confiable y tiene un corazón para servir, entonces Dios puede utilizarlo en cualquier parte. Si mantiene la actitud correcta, usted se contentará con ser usado en todo lugar en el que Dios le ponga. Amén, amén. Hace años encontré un poema de V. Raymond Edman que me causó una gran impresión. La comparto con usted. Padre, ¿qué puedo hacer por ti? En mi corazón de amor por él rebosó. Me dijo, cuida este sitio para mí. Y un insignificante lugar me señaló. No, ese rincón no quiero. Lo que yo haga nadie jamás verá. Aun cuando trabaje con esmero, mi obra inadvertida pasará. Me habló y su voz no era severa. ¿Lo haces por mí o para que te vean? Sabes que Nazaret pequeña era y que también lo era Galilea. A menudo nos vemos tentados a juzgar al líder por el tamaño de la labor que desempeña o por la fama que recibe. Nunca deberíamos hacer tal cosa. Dios es el único que conoce el resultado del servicio que prestamos en respuesta a su llamada. Nuestra meta debería ser que seamos todo lo que podemos, de modo que logremos añadir todo el valor que nos sea posible. El resto depende de Dios. Yes. Qué tremendo. Aprendimos. Wow. Aprendimos, ¿verdad que sí? Me encantó. Vamos a dar, ¿verdad?, el paso de